Con el fin de completar los efectos que generan torsión en una estructura, vamos a mirar en este caso el efecto ortogonal. El efecto ortogonal consiste en considerar de forma simultánea la acción del sismo en las dos direcciones principales de la estructura. Es decir, si esta es la vista en planta de cualquier estructura y considerando que tengo dos posibles direcciones principales, la dirección X y la dirección Y, puedo tener el sismo principal en la dirección X y el efecto ortogonal me dice que considere el sismo ortogonal a ese sismo principal, que sería en este caso la dirección Y. O al contrario, sismo principal en y el efecto ortogonal en la dirección X. Este es el efecto ortogonal. Respecto a esta condición, la NSR 10 nos define en el A363 en qué casos se debe considerar ese efecto ortogonal y en qué casos no. Entonces, miremos los casos en los cuales no hay necesidad de considerar el efecto ortogonal. Estaríamos diciendo de forma específica, no hay necesidad de tener en cuenta los efectos ortogonales si la estructura tiene diafragmas flexibles o si se trata de un edificio de un piso, como una nave industrial o similar, que sería el caso de los polideportivos, en los cuales no hay irregularidad en planta del tipo 5P. Esa sería la excepción, entonces en ese caso no se considera, no es necesario. La irregularidad 5P es esta irregularidad de sistemas no paralelos. Los habíamos visto anteriormente en el caso de los tipos de irregularidades en planta en una estructura. Ahora miremos cuándo es necesario considerar el efecto ortogonal. Entonces, debe tenerse en cuenta este efecto en zonas de amenaza sísmica intermedia o alta. Específicamente en estructuras que tienen irregularidades en planta del tipo 1AP, 1BP o 5P. Las primeras son las irregularidades torsionales, de acuerdo al cálculo de la deriva, y en las columnas que hacen parte del sistema de resistencia sísmica. Entonces, para resumir lo que establece el código, diríamos, cuando se considera cuando no se considera el efecto ortogonal sería estructuras de un piso sin irregularidad 5P, que es el de sistemas no paralelos, y cuando se considera el efecto ortogonal sería entonces en cualquier estructura en zona de amenaza intermedia y alta.
específicamente con irregularidades 1AP, 1BP o 5P. 1AP, 1AP, 1BP o 5P, o en las columnas que hacen parte del sistema de resistencia sísmica. Recuerden que estamos considerando sistema de pórticos, así que si quiero considerar el efecto ortogonal en las columnas, tengo que evaluarlo para el pórtico en conjunto. ¿Cómo se considera ese efecto ortogonal? Entonces está definido en el A362. Estos numerales hacen parte de las correcciones que presenta la NSR10. Recuerden que es importante que ustedes manejen esta NSR10 con correcciones. Aquí está la corrección. Si volvemos a como ustedes, si tienen la NSR10 original, está redactada de esta forma, pero aquí indica que hay una corrección que en realidad es simplemente una mejor redacción del efecto, que es lo que les estoy presentando. Muy bien, entonces de forma concreta, ¿cómo lo vamos a considerar? Cuando se considera, se debe tener en cuenta, suponiendo la ocurrencia simultánea del 100% de las fuerzas sísmicas en una dirección. A esa dirección le vamos a llamar sismo principal o dirección principal. Y el 30% de la fuerza sísmica en la dirección perpendicular. Este 30% que está especificado aquí vendría siendo el efecto ortogonal. Con base en esa condición, entonces miremos qué me resume o qué me da como resultado el efecto ortogonal. Digamos que tenemos dos direcciones principales, sismo en X y sismo en Y, entonces hablemos del sismo principal, sismo en X, y hablemos del sismo ortogonal, que sería sismo en Y. Miremos a todas las estructuras como una vista en planta. Entonces, si el sismo principal es el sismo en X, yo tengo distintas condiciones. Este es mi sismo principal, sismo en X, y tendría el 100% del sismo en esa dirección. O sea que el efecto ortogonal es considerar el sismo ortogonal a esa dirección principal, pero solamente con un 30%. Entonces, si el sismo en X era el principal, el sismo en Y va a ser el ortogonal, y para ese ortogonal solamente el 30% de ese sismo. Esta sería una primera condición. ¿Por qué digo primera condición? Recuerden que el sismo es un efecto, si esta es mi estructura y esta es la masa, que me mueve la masa de tal forma que mi péndulo se puede ir hacia un lado o se puede ir hacia el otro. Si se mueve hacia el lado izquierdo, la fuerza hacia el lado derecho, la fuerza iría hacia el lado derecho, la fuerza equivalente. Si se mueve hacia el lado izquierdo, la fuerza equivalente iría hacia el lado izquierdo. Así que esta sería una primera condición en la cual el sismo en X va en la dirección positiva hacia la derecha. Pero yo podría decir que el sismo principal en X puede ser positivo y puede ser negativo, así como el efecto ortogonal. Entonces, tengo distintas posibilidades. Voy a comenzar, o sea, así como el sismo en X puede ir hacia la derecha o hacia la izquierda en sus pantallas, el sismo en Y, que es el ortogonal, también es ortogonal y puede ir hacia arriba o hacia abajo, como lo estoy localizando en sus pantallas. Entonces,
Dejo el sismo en X positivo, y ahora digo el sismo en Y lo había indicado hacia abajo negativo, ahora lo propongo hacia arriba positivo. Incluso para llevar un mejor orden de al final cómo colocamos estos signos, permítame colocar primero sismo en Y positivo y ahora sismo en Y negativo hacia abajo. Recuerden, el sismo ortogonal sigue siendo el sismo en X para esta condición. Muy bien. Ahora, como ya evalué el sismo en X positivo, ahora voy a colocar el sismo en X negativo. Entonces, sismo en X negativo con el 100% del sismo en esa dirección o de la fuerza sísmica, y el sismo en Y positivo, esta es una nueva condición, o sismo en X negativo con el sismo en Y negativo como el efecto ortogonal. Escribiendo, para darle un nombre a esta condición sísmica, podríamos decir, la primera sería sismo en X por un factor igual a 1 porque es el 100%, más el 30% del sismo en Y, o sea, ambos sismos positivos. El efecto ortogonal sería el que va por el 30%. Aquí sería sismo en X positivo menos el 30% del sismo en Y como efecto ortogonal. La siguiente combinación sería menos sismo en X más el 30% del sismo en Y como efecto ortogonal, menos sismo en X menos el 30% del sismo en Y como efecto ortogonal. Muy bien, entonces aquí aparentemente tendría 4 combinaciones posibles para esta condición de sismo en X principal y sismo en Y ortogonal. Recordemos adicional de lo que habíamos visto anteriormente respecto al centro de masa y centro de rigidez. Respecto a estos dos puntos, decíamos, podemos tener excentricidad en Y y excentricidad en X. O puede que no haya excentricidad. Todo eso lo vimos en la anterior clase. Aquí se tiene que considerar, o sea, todo esto que estamos viendo es viendo todos los posibles efectos que puede tener la estructura para que se le genere torsión. ¿Qué pasa con la excentricidad? Voy a dejar estos esquemas por acá para que no me interfiera. ¿Qué pasa entonces con la excentricidad? La excentricidad de diseño, dijimos, es igual a la excentricidad inicial, puede ser en X o en Y, más o menos la excentricidad accidental en X o en Y. Esa es la condición general para evaluar la excentricidad en una estructura. Ahora, respecto a esa excentricidad, vamos a decir lo siguiente. Solamente el sismo principal tiene excentricidad accidental. Para el sismo en Y no se considera excentricidad accidental. Sin excentricidad accidental. Esto tiene que ser claro, es respecto a la excentricidad accidental. ¿Listo? No es que no haya torsión en la dirección ortogonal. Si hay excentricidad inicial en la dirección ortogonal, entonces hay momento. La única manera de que no haya excentricidad de diseño en la dirección ortogonal es porque la inicial también era cero. Es decir, centro de masa y centro de rigidez coinciden en esa dirección. Miremos entonces el primer caso. Digamos que aquí tengo mi centro de masa, centro de rigidez. Decíamos del centro de masa que movemos
aparte de la excentricidad inicial, que sería esta excentricidad EY, consideramos el movimiento del centro de masa con una excentricidad accidental, EAY, que puede sumar o restar. Aquí la voy a colocar a sumar. Esta sería la posición del centro de masa 1. Con esa condición, entonces, el sismo actúa en el centro de masa, la estructura responde en el centro de rigidez. Este fue el momento torsor que vimos en la clase pasada. ¿Listo? O sea que ese momento torsor M sub T lo vamos a asociar al sismo principal, que tiene en cuenta excentricidad accidental. Con excentricidad accidental. En este caso, en el cual el sismo ortogonal tiene una excentricidad inicial, aquí tengo la excentricidad inicial en X, en esta condición la excentricidad accidental en X la tomamos 0, siempre. Para el sismo principal, la excentricidad accidental en Y es diferente de 0. Entonces, para el sismo principal, como sí hay excentricidad inicial, diríamos el sismo actúa en el centro de masa, pero no muevo el centro de masa de la posición que calculé, la estructura responde en el centro de rigidez y el momento que se estaría generando tiene esta dirección. A este momento que está calculado con el sismo ortogonal lo vamos a llamar M sub O como efecto ortogonal. Entonces va a ser sismo ortogonal que no tiene en cuenta excentricidad accidental, sin excentricidad accidental. Esa es la condición básica para considerar pues las posibles combinaciones del sismo. Con esta nueva indicación, entonces tendríamos para el sismo principal que podemos tener más o menos la excentricidad accidental en Y. O sea que esta primer combinación, sismo en X más 0,3 sismo en Y, salen dos combinaciones posibles del sismo. ¿Por qué? Voy a ir moviendo esto hacia acá. Esta es la misma combinación, exactamente la misma. Pero entonces, ahora voy a decir lo siguiente. El centro de masa no lo muevo hacia abajo, sino que lo movería hacia arriba, digamos. Bueno, voy a borrar todo esto para ir escribiendo poco a poco. Centro de masa se mueve hacia arriba, incluso pasémoslo para que se vea diferente, CM2. De modo que aquí tendría mi excentricidad accidental en Y. Y la excentricidad de diseño vendría siendo esta nueva excentricidad de diseño en Y. Con esta condición, entonces digo, mi sismo actúa en el centro de masa, mi estructura responde en el centro de rigidez y el sentido del momento ahora es un sentido horario. Antes era antihorario positivo, si lo queremos ver, ahora va a ser antihorario negativo. El efecto ortogonal sí no cambia porque solamente hay excentricidad inicial, el centro de masa no lo muevo. Entonces, mi sismo actúa en el centro de masa, mi estructura responde en el centro de rigidez y el sentido del momento no cambia, es el mismo. Cambia este sentido de el sismo principal debido a la condición de mover el centro de masa hacia un lado o hacia el otro. Muy bien, así que si este es el centro de masa inicial, en todos los casos voy a tener la condición de mover el centro de masa hacia abajo o hacia arriba en esta posición, para todos los casos. Esa va a ser la única condición.
Por lo tanto, aquí concluimos que esta primer condición del sismo, voy a mover esto hacia abajo, de esta primer condición de esta dirección del sismo, tendríamos en total 4 combinaciones del sismo principal y ortogonal, y considerando la excentricidad accidental, entonces me salen en total 8 combinaciones del sismo. Pero ojo que estamos con el sismo principal en X. Ahora, ¿qué pasa si todo esto lo ajustamos considerando que el sismo principal va a ser el sismo en la dirección Y? Entonces miremos la segunda condición. Sería la segunda, en donde sismo principal va a ser sismo en Y, sismo ortogonal, sismo en X. Ahora el sismo principal, que es en Y, tiene excentricidad accidental, y el sismo ortogonal no tiene excentricidad accidental. Inicialmente saldrían las mismas 4 combinaciones del sismo que vimos en el caso anterior. Todas son vistas en planta. Entonces, sismo principal, sismo en Y. Voy a plantear el sismo en Y positivo. Permítame, lo coloco arriba. Sismo en Y positivo con el 100% del sismo en esa dirección. Y sismo en X también positivo, pero con el 30% del sismo en esta dirección. Igual que lo hicimos en el caso anterior, entonces yo puedo decir que el sismo en Y positivo 100%, pero el sismo en X negativo, con el 30%. Y que el sismo en Y sea negativo 100%, y sismo en X, que es el ortogonal, positivo para este primer caso y negativo para el segundo caso, solamente con el 30% de la fuerza sísmica. Muy bien, entonces las combinaciones se llamarían: la primera sería sismo en Y positivo más el 30% del sismo en X. Esta sería sismo en Y positivo menos el 30% del sismo en X, menos sismo en Y más el 30% del sismo en X, menos sismo en Y menos el 30% del sismo en X. Tendría hasta ahí 4 combinaciones del sismo. De acuerdo a lo mismo que vimos para el caso del sismo principal en X, entonces recordemos que solo el sismo principal tiene o se considera excentricidad accidental. Así que en esta dirección sería EAX diferente de 0, y en la dirección ortogonal la excentricidad accidental, que sería en este caso EAY, va a ser siempre igual a 0. ¿Cómo veríamos esta condición respecto a la torsión o a los momentos de torsión que se genera? Miremos el mismo caso: centro de masa, centro de rigidez. Entonces comencemos con el sismo principal. El centro de masa está en esta posición, voy a decir, lo muevo hacia la izquierda, sería mi primer posición. Entonces tengo una excentricidad inicial en X más una excentricidad accidental en X.
De acuerdo a esta posición, entonces digo, el sismo se concentra en el centro de masa, positivo hacia arriba, la estructura responde en el centro de rigidez. El sentido del momento torsional sería entonces antihorario, negativo. Y para el efecto ortogonal solamente tengo una excentricidad inicial en Y, la accidental siempre va a ser 0, no movemos el centro de masa. Luego el sismo se concentra en el centro de masa, la estructura responde en el centro de rigidez y el momento que se genera entonces tendría también un sentido antihorario, horario negativo, si quiero colocar esa convención, o sea, antihorario positivo y horario negativo para seguir una convención generalizada. Ese sería, aquí planteé el sentido mal, es al contrario, sería este sentido. Positivo entonces, antihorario. Muy bien, o sea que eso podría pasar en esta primer combinación moviendo el centro de masa hacia la izquierda, pero también podría hacer ese movimiento del centro de masa hacia la derecha. Entonces, borremos todo esto. Y tendría, pasemos, este es X, centro de rigidez, entonces voy a decir que se mueve el centro de masa, no lo voy a pasar hacia el otro lado, voy a dejarlo aquí, digamos que esta es la excentricidad accidental en X, entonces mi sismo se concentra en esta nueva posición del centro de masa, CM2, positivo, mi estructura responde en el centro de rigidez. De acuerdo a esta localización del centro de masa y del centro de rigidez, el momento sigue teniendo un sentido horario negativo. En este caso, pues según la escala que manejo, pues es antihorario, pero va a ser menor porque estoy restando. La excentricidad de diseño va a ser más pequeñita que esta excentricidad de diseño que tengo en el primer caso. Todo eso puede pasar, o sea, aquí no podemos trabajar nada de memoria, nada con fórmula, porque dependerá de la geometría de la estructura, la localización del centro de masa, dependerá del sistema de resistencia sísmica, la localización del centro de rigidez. Y de acuerdo a las dimensiones en X y en Y de la estructura, pues se calcula la excentricidad accidental. Entonces, habrá que analizar cada condición para cada estructura. Este sería el momento torsional que vimos en la clase pasada y el ortogonal para el sismo principal, y el ortogonal pues considera solamente la excentricidad inicial en y para este caso pues no muevo el centro de masa, se concentra el sismo en el centro de masa, la estructura responde en el centro de rigidez y tendría un momento ortogonal que tiene este sentido. Muy bien. Esas serían las condiciones. Entonces, para cada caso, si esta es la localización del centro de masa, pues voy a tener dos posibles posiciones del centro de masa de acuerdo a la excentricidad accidental. Aquí el sismo principal es en Y, entonces el centro de masa se mueve perpendicular al sismo. CM1, CM2 y lo mismo por acá. O sea que como tengo 4 combinaciones del sismo y puedo mover el centro de masa en 2 posiciones para cada combinación, en total tendría otras 8 combinaciones. Así que si quiero evaluar la torsión de la estructura, la conclusión es que se deben evaluar 16 combinaciones del efecto sísmico.
considerando el efecto ortogonal y la excentricidad accidental en la dirección principal del sismo. Sin embargo, recordemos, por aquí está, que la misma norma nos indica que se debe considerar, deme un momento, por aquí. Bueno, esta es otra forma de evaluarlo, pero en este curso no lo vamos a ver. Vamos a ver la combinación del efecto ortogonal considerando el 30%. Finalmente, la norma da esta segunda condición como una alternativa, pero establece que se debe utilizar, aquí no está como bien definido, creo que era en la redacción anterior, pero que debemos, si algo como este último numeral, utilizar el resultado pues más conservador. ¿Qué es más conservador? Pues el más crítico. O sea, y eso es lo que ya vamos a ver enseguida de cómo evaluamos ese resultado conservador. Hasta aquí estamos analizando solamente los efectos en el piso, no hemos pasado los efectos al sistema estructural. Cuando pasemos los efectos al sistema estructural, habrá que ver qué combinación da los resultados más conservadores para diseñar un elemento, para diseñar una columna que hace parte de un pórtico. Y eso se debe analizar de acuerdo a estas 16 combinaciones. Es decir, que si estamos haciendo un cálculo a mano, porque a mano pues no tiene sentido que hagamos 16 combinaciones, pues no terminamos. Pero si a mano se le dice, miren, quiero diseñar esta columna o este pórtico que hace parte del sistema de resistencia sísmica, quiero diseñarlo. Entonces, si quiero diseñarlo, de estas 16 combinaciones va a haber una que va a dar los máximos valores de diseño, una o dos, porque puede ser que haya dos combinaciones que da el valor, digamos el momento máximo positivo, y el negativo lo da otra combinación y da el mismo valor. Ya miraremos a qué me refiero con eso. Entonces no es necesario analizar las 16, habrá que analizar cuál es la más crítica para diseñar un elemento en particular de la estructura. Si esto lo estuviéramos programando en una hoja de Excel o utilizando un software de análisis estructural, pues ahí sí prográmelas todas y saca una envolvente de los valores máximos, porque finalmente se vuelve una programación, o sea, esto se puede programar. Entonces, de ahí, de esos programas o de esa programación, sí sacamos las 16 combinaciones y evaluamos los máximos resultados. Para efectos de este curso, vamos a analizar, vamos a pensar lo que estamos haciendo para poder concluir en lo que queremos calcular de la estructura. Otras conclusiones importantes respecto a esta torsión es la siguiente. Esta es la primera. Segunda condición. Siempre hay momento torsor con el sismo principal, es decir, MT, que estamos llamando MT al sismo, al momento originado por el sismo principal, va a ser diferente de cero. ¿Por qué va a ser diferente de cero? Porque la excentricidad de diseño en cualquier dirección X o Y va a ser igual a la excentricidad natural en X o en Y más o menos la excentricidad accidental en X o en Y. Entonces, si la excentricidad inicial en X o en Y es igual a 0, la excentricidad de diseño en X o en Y va a ser igual a la excentricidad accidental en X o en Y. Entonces, nunca la excentricidad de diseño va a ser igual a 0. Esto me garantiza que la excentricidad de diseño va a ser diferente de 0, y si la excentricidad de diseño es diferente de 0, entonces el momento torsional es diferente de 0. ¿Por qué? Pues porque el momento va a ser igual a la fuerza sísmica por la excentricidad de diseño. En el caso en que habíamos visto anteriormente, donde el centro de masa coincidía con el centro de rigidez, y digamos que tengo el sismo principal en la dirección X, inmediatamente, pues aquí sé que, este es sismo en X, que la excentricidad inicial Y es igual a 0.
pero la excentricidad accidental en Y es diferente de 0, o sea que el centro de masa lo puedo mover hacia arriba o lo puedo mover hacia abajo. Si muevo el centro de masa hacia arriba o hacia abajo, CM1, entonces el sismo actúa en el centro de masa con la excentricidad accidental. Aquí tengo E a Y. Mi estructura responde en el centro de rigidez y inmediatamente tengo un momento torsor que es diferente de 0. La tercera condición tiene que ver con el momento ortogonal. En este caso, ahí sí no siempre el momento ortogonal pues tiene un valor distinto de 0, puede ser igual a 0. Colocando como ejemplo la misma planta en donde el centro de masa coincide con el centro de rigidez, y si el sismo principal estaba en la dirección X con el 100%, entonces el sismo ortogonal estará en la dirección Y con el 30%. Hago la misma condición, entonces aquí sería el sismo en Y con el 30%. En este caso, como el sismo es ortogonal, la excentricidad accidental en X se toma igual a 0, no hay excentricidad accidental, por lo tanto aquí no muevo el centro de masa. Luego cuando analizo ¿cómo actúa el sismo? El sismo actúa en el centro de masa, la estructura responde en el centro de rigidez, no hay excentricidad accidental, entonces el momento ortogonal es igual a 0. ¿Listo? Entonces el momento ortogonal va a ser diferente de 0 solamente cuando hay excentricidad accidental. Si tenemos esta condición, analizando el sismo en Y como efecto ortogonal y tengo que el centro de masa está en esta posición y el centro de rigidez por alguna razón está desplazado, hay una excentricidad inicial en X, entonces X es distinto de 0, aquí tendría que X es igual a 0, por lo tanto en este caso sí diría mi sismo actúa en el centro de masa, mi estructura responde en el centro de rigidez y se genera un momento ortogonal que es diferente de 0. Entonces, solo si hay excentricidad inicial, el momento ortogonal es diferente de 0. Si no hay excentricidad inicial, si el centro de masa y centro de rigidez coinciden o son colineales para la dirección del sismo, diríamos que no hay momento ortogonal.